soluciones que le estoy entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos Elba Caja, como Elvita Corazón. ¿Cómo estás, Elba? Muy bien, buenos días, señora Genaro, y gracias también por la oportunidad, Creaciones Creagen, por esta oportunidad que me da para poder expresar todo lo que siento. Qué bueno, Elba. Dímelo exactamente de qué parte es usted. Bueno, naturalmente soy de Chanchamayo, San Ramón, la Selva Central, que es la puerta de oro de toda la Selva Central. Pero exactamente de ahí no soy de un pueblito más allá, ¿ya? Que es de la mina San Vicente, entrando más allá, que se llama Pacaibamba. Perfecto. Es un anexo del distrito Monobamba, y Monobamba pertenece a Jaura. De ahí soy. De ahí se va, ¿no? Claro. Qué bueno. Dímelo, ¿de qué estás cantando? Ahora estoy cantando el estilo sureño, con teclado, y también hago todos los géneros, centro, con arpa, pero los materiales que ahora últimamente estoy grabando son con estilo sureño. El teclado, ¿no? Claro, teclado. Dime, ¿y a qué parte llegó con tu música? Gracias a Dios hemos viajado a muchos lugares, hemos llegado también hasta Chile, Iquique. Mira tú. Sí, el año pasado, Qué bueno. En el 2014, te diré, que he viajado hasta allá con mi música. Y muy bien, me fue bien. En Tacna, hemos estado en Arequipa, Cañete, que la gente me quiere mucho allá. Hemos estado por ahí. Y por toda la selva central, ni qué decir. Claro, tu zona, pues, ¿no? Conoces Claro, aquí, claro. Pochinanqui, San Martín de Pangoa, hasta Iquitos hemos ido, Pucallpa, también para Ciudad Constitución, Palcazo. Ahí está mi gente linda que me adora, y también los quiero mucho y los extraño. Siempre estoy viajando para allá y les hago alegrar, canto, bailamos, gozamos, hacemos de todo. Qué bueno. Como una familia. Dímelo, ¿y qué canción te pide más en las canciones que tú tienes cuando vas a esos sitios? La canción que más me piden de mí, de mis temas, es Pareja Ideal. ¿Esa es composición tuya? Claro, es una mira, composición. cantautora eres, Elba. Sí, ¿Esa es composición tuya? es mi letra, Tu mi letra, música. perfecto. Eso también gracias a un amigo que me recomendó, porque es un soltero, codiciado, le decían, Ya. Willy Gavino. Y que a él le sacaron ese tema, Pareja Ideal, porque para siempre solo o está no encuentra la pareja ideal. Yo siempre le miraba con una chica, con otra chica. ¿Y en él hacía la inspiración? En él hacía la inspiración. Bueno, ¿nos puedes regalar ese tema, un pedacito de ese tema? ¿Podría ser? Claro. A ver, a capela. Mientras que yo no encuentro el amor, voy gozando por la vida cruel. Mientras que no llega mi pareja, voy jugando con ilusiones. Eva, tienes linda voz. Así. ¿Cómo estudió canto, algo de eso? No. Bueno, al principio no he estudiado nada, siempre he cantado desde muy niña, en los colegios, hasta en el instituto donde estudiaba. Un poquito que estaba, a veces ella tenía que salir un rato y me dejaba ahí tocando la tilla, y yo tenía que hacer el tarareo nomás, porque la quechua no me la aprendía, no sabía. Ella cantaba pura quechua, ¿no? Pero ahí veo, pues, aquí en salir, ¿no? Con tu mamá, que tú una linda voz y de niña te gusta escuchar la música. Dime, Elba, ¿qué le puedes decir a los amigos del Face que te van a ver? A todos mis amigos del Face les mando un beso, un abrazo fuerte, y los estimo mucho, los quiero, siempre los llevo en mi corazón, en mi mente, y a veces que no les puedo responder a todos sus mensajes porque son muchos, pero los quiero a todos por su gran apoyo que me brindan, ¿no? Cada día. Qué bueno. Dime, Elba, queremos saber más de Elba, queremos número para contratos. ¿Dónde te pueden llamar para que tu disco, te contraten y eso? Ah, claro. A mi número mío personal, que es el 952-009-617, es RPM, o también como celular normal. O también al 963-7404-87, claro.
Por ahí me han contado que estás concursado hace poquito en Canal 9, Fábrica Estrella, por eso. ¿Ha sido esa bonita experiencia que has tenido? Ay, sí, ¿para qué? Bueno, yo me presenté al programa, ¿Ya? a un casting que estaban realizando, gracias a eso también a mi amigo muñequito Jonathan, que él fue que me inspiró para yo poder participar ahí. Claro, claro. Me presenté y bueno, pasé el casting. Inmediatamente que yo hice el casting, cuando yo estaba en el carro, me llamaron, me dijeron, ¿sabes qué, señorita? Tú pasaste el casting y das tus datos, todo eso, ya. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, para mí fue algo bonito, algo, ¿qué te digo? Estar en el canal, imagínate, la señorita Precia Linda. Precia Linda, ¿no? Sí, muy buena, para que sus consejos, su apoyo moral que me ha dado, me ha animado, me ha alentado, y ahí con ganas yo presentándome para poder salir en lo que yo quiero. Qué bueno. Dime, Elba, ¿cómo te ves, Elba, pues de acá a unos 5 o 6 años? Ay, no, para qué. Yo soy muy, ¿cómo te digo? Soy muy ilusionada o muy soñadora, diría, ¿no? Yo de acá a 5 años yo me veo en un escenario muy grande, poder compartir escenarios grandes así con mi gran expositora, y yo siempre he seguido a la señora Sonia Morales, su estilo, su voz, he tratado de, en su técnica del canto, me encanta cómo lo canta y siempre me he inspirado a seguir, ¿no? Seguir su camino. Yo me veo de acá unos años más, como dices, estar en competencia con todos los artistas grandes. Esa es mi meta. Yo creo que sí, te canta lindo, se ve, hay calidad. Ay, muchas gracias. Sí, la estoy logrando poco a poco, con humildad siempre y con el respaldo de todo mi público. Donde yo voy, gracias a Dios, no se me han cerrado las puertas. Ellos siempre han dado su respaldo por mí. Donde yo he ido a cantar, han bailado, han gozado, y eso es lo que me hace sentir más feliz. Yo me vuelvo más feliz, contenta de haber logrado que ellos se sientan bien conmigo. Dime, ¿tus padres están en Lima contigo? ¿Te apoyan tus padres? Bueno, la que siempre me apoya y siempre está a mi lado a todos sitios va es mi mamita Teodora Valero Mesa. La quiero mucho, la adoro, ella también me ama, me adora. Yo sé cuánto ella da por mí y yo también doy por ella. Él se encuentra en provincia, él casi no viaja, de la música es poco, no tanto, no le gusta, pero sí se siente muy orgulloso de estar siempre que yo esté avanzando en la música, se siente orgulloso, aunque él no pueda estar presente, ¿no? Él es mi papá, ¿tu papá? Claro, mi papá es Bernardino Caja Bravo. Ya.